Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. No esperaba que hubiera tantas personas antes de comenzar. Vamos a iniciar con la transmisión. Me disculpo porque esto es en vivo, es la primera vez que lo hago en vivo. Y vamos a ver cómo nos va con esto, ¿no? Vamos a hacer el análisis de un video que me pasaron. De hecho, ya tenía tiempo que había visto este video. Lo acabo de subir. Y es de un ovni en Lemoore, California. Se los voy a poner para que lo vean y después lo vamos a analizar. Porque yo pienso que este video es muy importante para entender un poco del fenómeno ovni. Vamos a verlo y ahorita lo platicamos. Aquí derechito, mira. Mira, ya se va a perder allí la luz, mira. Ya se hizo en tres, mira. Mira, ya se quedó como si fuera una luz y como que tiene ojos. Ahí va, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ay, no se nos vaya a caer. Mira, mira. Son como tres estrellas, mira. What the hell? Y no se deja que se vea, ¿verdad? No, mire cómo se desaparece la luz, ¿verdad? Mira, sí. Mira, ¿ves cómo no se deja ver? Mira, ahí va, ahí va. Ahí va otra vez, mira, se hace un azul. Mira, ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ay, no nos vaya a llevar, Tania. ¿Pero qué es? Ay, yo no sé. Vámonos a la chingada porque ya me asusté. Vamos a verlo una vez más y después lo analizamos bien. Es rápido el video. Fíjense en todos los detalles que existen. Aquí derechito, mira. Mira, ya se va a perder allí la luz, mira. Ya se hizo en tres, mira. Mira, ya se quedó como si fuera una luz y como que tiene ojos. Ahí va, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ay, no se nos vaya a caer. Mira, mira. Son como tres estrellas, mira. What the hell? Y no se deja que se vea, ¿verdad? No, mire cómo se desaparece la luz, ¿verdad? Mira, sí. Mira, ¿ves cómo no se deja ver? Mira, ahí va, ahí va. Ahí va otra vez, mira, se hace un azul. Mira, ya se bajó, ya se bajó. Ya se bajó, ya se bajó, ya se bajó. Ay, no nos vaya a llevar, Tania. Y ahí se va. ¿Pero qué es? Ay, yo no sé. Vámonos a la chingada porque ya me asusté. Ok. ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿Qué podría ser? Aquí lo tengo ya el video a detalle. Vamos a ir analizándolo. Ahorita no puedo ver el chat, pero después voy a leer sus preguntas y voy a intentárselas responder. Lamento para los que hablan inglés, después les voy a subir los subtítulos. Vamos a ver poco a poco cómo está esto. After you speak English, I will add subtitles after I finish these things because I cannot do it on live. I'm sorry. But I will try to explain myself in Spanish and then you can read it.
Bueno, vamos a ponerlo primero en este punto. Ahí la persona nos indicaba que era un solo elemento, un solo objeto, y se dividió en 3. Estamos viendo aquí los 3 elementos. Ella veía 3 luces. Muchos dicen que esto es un dron de cultivo, de los que se dedican a fertilizar los cultivos, pero recordemos que estamos en la noche. Y estos drones no están iluminando el área de cultivo, se están autoiluminando. Entonces yo descartaría un dron y les voy a decir por qué. Estas son tres esferas, 3 objetos que van en línea. Pero al girarse, esa línea se pierde. Y lo que está haciendo es pasar esto al otro lado, se está girando 180 grados. El objeto. Si ustedes alcanzan a ver, emite luces en los extremos, aquí y acá, como lo haría un avión o un helicóptero. Pero no creo que esto sea un avión o un helicóptero. Entonces pasamos de este punto, de ir en línea, tomamos un giro de 180 grados, cosa que no hace un dron. ¿Por qué? Porque no puede volar al revés y no por ese tiempo. Y luego sigue su vuelo, regresa y va a enfrentar el carro. La intención de este objeto era encontrarse con el carro que iba a la par. En este punto, ilumina, aumenta su intensidad, su iluminación. Y aquí exactamente podemos ver las dimensiones. Es casi del tamaño del carril. Unas 3/4 partes del carril ocupa. Y vemos que está más iluminado en el centro que en los costados. Ahí lo podemos ver con más detalle. Y aparte ilumina la zona donde está iluminando. O sea, el carril, ¿cuánto mide? Unos 3 metros, 3 metros con 50, 5 metros. Esto debe medir, no sé, unos 3 metros. De este punto a este punto. Y aquí lo vemos con el detalle que tenemos que verlo. No es un avión, porque repito, al principio está haciendo un giro que no corresponde ni a un dron ni a un avión, y lo hace como si nada. Y si fuera un avión, tendría que ser un avión muy pequeño. Tampoco es un helicóptero por el tamaño que tenemos. Y yo digo que no es un dron porque no es posible que vaya primero en horizontal y luego se gire 180 grados y siga volando como si nada. Y ahí sale. Yo entiendo, yo qué más quisiera verlo como una película de Hollywood que estuviera en cuadro todo el tiempo. Pero entiendo que es difícil grabarlo y que no está grabándolo pensando que lo va a transmitir en internet. Simplemente lo está grabando para que alguien le crea, que lo vea. Y en ese momento parece que se asustó y se le fue de foco. Pero alcanzamos a ver suficiente de la estructura. Y la verdad es que creo que no hay estructura. Buenas noches, Sonia. Hola desde México. Ya vi que estás en Argentina. Disculpen, casi no estoy viendo el chat por lo mismo que estoy checando esto. Vamos a mostrarles otro filtro que tengo por aquí. Este es un filtro que nos da una estructura general. Lo mismo nos muestra el objeto y se puede ver el giro que hace en 180, que casi nadie lo nota. Primero van en línea, van tan en línea que parece una sola esfera. Y esta persona que lo va grabando dice que es una esfera y se convierten en 3. Entonces tal vez iban alineados y no se dio cuenta de que era una sola esfera, o tal vez es una esfera que se convirtió en 3. Ahí está el giro de 180 grados, sigue hacia adelante, luego gira hasta alcanzar el camino.
y luego se viene hacia donde estamos nosotros. Esto es lo que nos da el filtro, exactamente. Esto es la luz y estas son las esferas. No creo que tenga una estructura en medio. Yo creo que son una esfera grande y dos pequeñas. ¿Por qué lo digo? Porque si tuviera un cuerpo, de este lado, cuando viene iniciando el video, aquí, no veríamos la parte de atrás. Vamos a otro filtro para que se note. Solo veríamos la parte frontal. Aquí nos taparía si tuviéramos un cuerpo, pero estamos viendo luz todo el tiempo. Ahí vamos y ahí se ve el giro. Ahí viene. Ahí se ve cuando empieza a bajar, que lo hizo a propósito, iba al lado del carro. Se acomoda. Lo ilumina. Y se va a un costado. Esto, a mi punto de vista, no es un dron. No es un dron hecho por nosotros. Vamos a mostrar un último filtro. Este me gusta mucho porque podemos ver más a detalle. Es un negativo. Y aquí se ve lo que les comento. Podemos ver las esferas alineadas. Luego, me voy a ir alejando poco a poco. Vamos en el cuadro 400. Ahí pierde la estructura, ya no están en línea. Eso quiere decir que se están moviendo estas, son articuladas o tienen movimientos independientes. Y ahí va esta al frente y estas dos más atrás. Entonces, en este punto están alineadas. Ahí hay un giro y pasa esta a un punto central y atrás a las otras dos. Luego sigue. Aquí regresa. Llega al camino para confrontar el automóvil. Ahí sale de cuadro. Intenta estabilizar. Se mezcla la luz del fondo con la luz que viene de los objetos. Ahí es cuando se ilumina al máximo para que lo vean. Levanta su vuelo. Ahí podemos comparar el tamaño del carril con el tamaño del objeto. Levanta su vuelo. No hay estructura. Solo son 3 objetos. Y se va. Bueno, a mi punto de vista, esto es un encuentro cercano. Mira, ya se va a perder allí la luz. No sé qué piensan ustedes. Eso en 3, mira. A mí me parece extraordinaria la evidencia, el video. Si quieren demostrar que es un avión o que es un dron, pues es válido. Lo de los flashazos que tienen las luces de los laterales, lo he visto en otros objetos y no creo que sea para que los vean precisamente. Tal vez hasta sea un sistema de comunicación entre ellos. Simplemente emiten como las luces que traen los aviones a los costados. Entonces le he dado muchas vueltas a este video, he intentado encontrarle una razón, pero esa curva que da al principio y ese movimiento de las luces me está diciendo que no es algo normal. Es un objeto, es un ovni y es una de las mejores evidencias que he encontrado. Este video lo tomó Peter Pina.
Más bien fue la familia de la novia de él. El 26 de julio del 2019, ya tiene casi un año de este video. ¿Pero qué es? Y Ay, yo no para sé. mí fue algo impactante. Vámonos a la chingada. No sé porque ya me ustedes qué asusté. piensan. O si tienen alguna pregunta al respecto. Yo de todas maneras voy a seguir trabajando en estas cosas y mostrándoles videos que me llaman la atención, que realmente creo que son verídicos. Hay algunos videos que pienso que son falsos, pero las personas que los toman dicen que son reales. A veces hay que confiar en ellos, pero me gustan analizarlos, ¿no? Cuando ya es muy descarado que se va a hacer un engaño o que parece que eso no es real, pues ahí sí hay que meter la mano un poco. En el trabajo me mandan muchas de estas cosas. Entonces, tenemos que seguir analizando, tenemos que seguir buscando y encontrando estas evidencias. Para mí esta es una buena evidencia. Si alguien la quiere tumbar o quiere decir que no es cierto, pues adelante, ¿no? Que demuestre por qué no es cierto. Yo, de acuerdo a lo que vi, analicé, me convenció. Tal vez haya un dron que pueda volar de cabeza mucho tiempo y pueda girar otra vez y moverse en la noche, y pueden meterle 3 focos que se autoilumine y que no ilumine ninguna otra zona, ¿no? Y además que tenga una luz radial que se ilumine, que no sea un reflector, simplemente. Espero les haya gustado este video. Voy a seguir subiendo videos y muchas gracias por checar el canal. Voy a meter subtítulos pronto. Y bueno, nos vemos a la próxima. Después vamos a tomar más tiempo, vamos a hacer entrevistas en vivo y vamos a seguir con esto. Hasta luego y muchas gracias por haber visto esto. Adiós.